Vamos a hacer un pequeño recuento de algunas funciones básicas que tiene que desarrollar la unidad de control. Cuando hablo de unidad de control, no solamente enfocado en el área de lo que sería el tren de potencia, háblese lo que conocemos como la ECU, sino cualquier unidad de control que puede ser el mismo panel de instrumentos o los frenos ABS o la unidad de bolsas de aire o hasta la misma unidad de carrocería, porque al final de cuentas todos son pequeños procesadores que realizan diferentes funciones y entonces lo vamos a enfocar desde ese punto de vista. Vamos a iniciar entonces. La imagen que tenemos acá, pues ya muchos la conocemos, es la imagen de una unidad de control al descubierto sin su tapa de protección. Y el día de hoy, pues lo que nos interesa es desarrollar un poquito lo que sería la tapa de poder. Cualquier unidad electrónica necesita tener una fuente interna, porque todos los circuitos que nosotros vemos ahí adentro trabajan con voltajes menores al voltaje de fuente, que sería 12 voltios. Estos sistemas trabajan con 5 voltios, algunos sacan tensiones de 2.6 voltios y otros sacan tensiones de 3.3 voltios en las unidades más modernas. Entonces, esa es la parte que vamos a desarrollar. Vamos a ver de dónde aparecen esos 5 voltios o esos 3,3 voltios en los diferentes módulos de control. En esta imagen que tenemos por acá, si nos preguntáramos dónde está por ahí la unidad de control y su etapa de poder o su etapa fuente, como regla general siempre se nos dice que ubiquemos donde están los capacitores más grandes. Entonces, en esta imagen que tenemos, este que está en este sector, que estoy bordeando con la flecha, vendría a ser uno de los capacitores más grandes. Quiere decir que este sector que señalo acá, en este punto, vendría a ser nuestra etapa de poder. Aquí tiene que venir el circuito que se va a encargar de lograr convertir 12 voltios en 5 voltios o depende del voltaje de referencia que podría ser, repito, hasta 3.3 voltios. Vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a ver en este caso, por ser una charla pequeña, dos tipos de etapas de poder. No quiere decir que solo ella tengamos, no, existen varios tipos de circuitos que se encargan de hacer esa función. Entonces, en esta noche vamos a desarrollar uno sencillo y después vamos a ver uno que todavía es más complejo. Para empezar, se nos hace familiar un diagrama eléctrico de una unidad de control. Creo que esto es de un Nissan, sí, Nissan. Como parte del diagnóstico que hacemos nosotros cuando estamos en el proceso de reparación, pues una de las cosas que tenemos que hacer es revisar lo que serían las alimentaciones externas. Cuando habla de alimentaciones externas, hablamos de lo que serían los positivos y las masas de la unidad de control. Hablemos un caso, qué sé yo, que el motor no arranca y tenemos que revisar las alimentaciones principales. En este caso, voy a acercarme en este sector y aquí podemos ver lo que sería el interruptor de encendido. En este caso, este vehículo todavía incorpora una llave convencional. Y nos dice que esta línea que tenemos en este lado, esta que estoy aquí manipulando, si sigo bajando por aquí, voy a llegar al pin número 36. Y esa línea quiere decir que es una ignición. ¿Por qué es una ignición? Porque aquí podemos ver la bobina de encendido. Por lo tanto, desde el llavín de ignición nos va a llegar una alimentación de ignición, llave de contacto cerrada al pin número 36, para alimentar tanto a la unidad de control del motor como a la bobina. Entonces ese sería uno de nuestros positivos, el pin número 36 con llave puesta. Pero también en este diagrama vamos a tener, como la gran mayoría de sistemas, el relevador, que en este caso Nissan
le llama el SCS, que es el relé principal o el main relay, como lo conocemos nosotros. Y sabemos que la función de este relé pues es alimentar también a la unidad de control. Como vemos por aquí en el pin número 4, es el que le pone la masa a ese relé. ¿Cuándo llega masa a este relé? Cuando le llega a la unidad de control al pin número 36. Inmediatamente llega al pin 36, que es ignición. Al pin número 4 le va a llegar una masa, el relé se cierra y por lo tanto vamos a tener varias alimentaciones. Entre ellas, siguiendo, tenemos el pin 38, el pin 47, voy bajando un poquito más, y tenemos también el pin 109, y de ahí alimentar al sensor de ángulo del cigüeñal, al medidor de flujo de aire, porque sabemos que ellos se alimentan con 12 voltios. Entonces, ya tengo 3 positivos que vienen desde el relé principal, el 38, el 47 y el 109. Son positivos igual que el de ignición, solamente que controlados por el relé principal. Teniendo esos positivos, lo que nos faltaría revisar serían las masas de esa unidad de control. Y las masas en este sistema las vamos a encontrar aquí. Tenemos el símbolo de masa y encontramos esta serie de terminales que están en este sector, la 107, 108, 116, la 6, la 13, vienen a ser las masas de la unidad de control. Entonces, si estuviéramos en un caso real revisando el por qué el motor no funciona, pues nos toca venir a revisar esta serie de masas, la 108, la 107, 116, y corroborar ya sea con un multímetro o una forma más efectiva con multímetro y luz de prueba para verificar también las caídas de tensión en estas líneas. Siempre es bueno revisar las masas con respecto a los positivos. Y como ya sabemos que los positivos que tenemos son el 38 y el 47, pues entre ellos vamos a conectar el multímetro y la luz de prueba y ahí nos damos cuenta que nos está faltando. Esta sería la alimentación externa. Pero como dije al inicio, la unidad de control también va a tener una alimentación interna. Si la parte externa de la unidad de control está en buenas condiciones, pues puede ser que el proceso de convertir este voltaje batería en un voltaje menor puede ser que esté fallando. Entonces, con un poco de conocimiento y alguna que otra herramienta diferente a la que usamos convencionalmente, podríamos nosotros pues abrir la unidad de control, hacer unas pruebas básicas y darnos cuenta si la etapa de poder es la que nos está fallando. De hecho, es el primer diagnóstico cuando se lleva una unidad de control a revisar. Lo primero que hacen los técnicos pues es revisar la etapa de poder, porque si la etapa de poder no funciona, de ahí en adelante nada trabajará. Entonces, cuando revisamos estas terminales y las tenemos identificadas, vamos a irnos a la unidad de control con sus diferentes terminales y sabemos que cada una de estos diferentes pines pues van a ser los que estábamos encontrando ahora, el 107, el 46 de ignición. Se supone que nosotros venimos al arnés, al cableado del vehículo y empezamos a revisar según diagrama, según color de cables, cuál es la línea que tenemos que chequear para estar seguros de que la unidad de control en su parte externa está funcionando o está alimentada. Que no nos pase que la mandamos a revisar y nos van a decir que todo está bien y por lo tanto tenemos otra vez que revisar el proceso. Como recomendación, siempre es bueno cuando tenemos esta oportunidad de hacer esas mediciones, pues tener ahí una hoja de datos, de apuntes, e ir escribiendo cada terminal qué función cumple para que la próxima vez que tengamos un vehículo pues se nos haga más fácil y no tengamos que repetir el proceso de ir al diagrama, sino que ya vamos a tener los pines identificados en el arnés y se nos va a hacer más fácil y al final de cuentas más rápido, porque es lo que buscamos, un proceso diagnóstico que dure poco tiempo.
Entonces, teniendo esta alimentación externa y habiendo verificado que está en buenas condiciones, lo que nos queda revisar sería si la unidad de control va a convertir esa tensión en una fuente interna. Entonces, en resumen, vamos a ver cómo se convierte esa fuente de 12 voltios en un voltaje menor, porque todo lo que son los circuitos internos que tenemos aquí van a trabajar con 12 voltios. Entonces, vamos a tener en este sector, si podemos denotar, vamos a tener aquí como dividido con líneas rojas las etapas de esta unidad de control. Si vemos en este punto, esto es lo que llaman la etapa de entrada. La etapa de entrada es donde llegan todas las señales de los sensores, hables el coolant, TPS, temperatura del aire, medidor de flujo de aire. Por lo tanto, muchas de estas señales son señales análogas, o sea, señales que varían su tensión progresivamente. En un momento estamos en 1 voltio, en otro momento estamos en 2. Y sabemos que todo lo que es esta circuitería interna no procesa señales análogas, ella solo procesa señales digitales. Por lo tanto, tiene que haber una etapa de entrada que me va a convertir estas señales de entrada, que son análogas, en señales digitales, para que el procesador las pueda interpretar. Entonces, en este sector vemos una serie de circuitos que son los encargados de convertir esas señales en señales digitales. Luego vamos a tener el tema que nos compete hoy, que sería la etapa fuente. Y la etapa fuente, como les dije al inicio, se caracteriza porque vamos a tener una serie de componentes de gran tamaño, como este que está aquí en amarillo, que sería un condensador. Por acá vamos a tener un diodo de protección, por aquí un condensador de filtrado y una serie de elementos, resistencias y diodos para convertir esa tensión, en este caso en 5 voltios. Luego vamos a tener la etapa de proceso, donde van a estar los procesadores, que ya sabemos que las señales de entrada son procesadas, llegan al procesador y este se va a encargar de mandar esa información a las memorias para que las memorias le digan qué es lo que tiene que hacer él. Y después de ese proceso vamos a tener la etapa de salida, que es lo que comúnmente llamamos los drivers, que es una serie de actuadores, en este caso transistores, paquetes de transistores que se van a encargar de hacer funcionar, sea los inyectores, sea el transistor de potencia, sea las bobinas. Entonces, en términos muy sencillos, podemos decir que una unidad de control básicamente está dividida en esta serie de sectores. En la noche de hoy nosotros vamos a estudiar esta parte de esta fuente. Este sector que estoy aquí moviendo con la flecha es el que vamos a estudiar. Entonces vamos a hacer un estudio de un sistema sencillo, tal como el que se presenta en la imagen, y después vamos a tratar de explicar un poquito lo que sería una etapa de poder que trabaja otros conceptos mucho más interesantes. Vamos a continuar aquí. ¿Qué es la etapa fuente? Como dice literalmente, suplir las alimentaciones para los circuitos internos de la unidad de control. Cualquier unidad electrónica, no solamente en el rango automotriz, puede ser en el rango de la industria, en el rango de todo lo que es cuestiones electrónicas, no sé, a manera de ejemplo, hasta un microondas, un aparato de hacer café, de esos que son digitales, tienen que tener una etapa fuente, porque todos los circuitos digitales funcionan bajo voltajes pequeños. Por lo tanto, cualquier aparato electrónico tiene que tener una etapa fuente para suplir la alimentación a esos aparatos. La pantalla de televisión que tenemos tendrá una etapa fuente un poco diferente porque tenemos que convertir corriente alterna en corriente directa. En el vehículo no tenemos que hacer eso porque ya tenemos convertido o tenemos una
etapa de 12 voltios que nos la suple la batería. Y después dice, en el caso ya de automotriz, suplir las alimentaciones necesarias para los sensores del sistema de control electrónico. Entonces, dice para los sensores. Voy a trazarme un poquito en la imagen aquí. Entonces, si nosotros, ya conociendo lo que es la parte de inyección, sabemos que hay sensores que trabajan en este caso para esta unidad de control con 5 voltios. Uno de los más corrientes, los más comunes, es el sensor de aceleración o el ya conocido sensor de posición del acelerador. Por lo tanto, sabemos que una de estas 3 terminales que tenemos aquí va a ser la alimentación de 5 voltios, que vienen directamente de la fuente que estamos hablando. Si nosotros observamos el pin número 21 y el 29, comparten con el sensor de temperatura y el sensor de presión barométrica. Por lo tanto, eso me está diciendo que este pin viene a ser una masa para esos sensores. Quiere decir que entonces este terminal número 37 que tengo aquí, si estos son las masas, el 37 sería la alimentación de 5 voltios. Una prueba rápida para revisar en estos sistemas la tapa fuente, pues es precisamente medir entre el pin 21 y 29 y el pin 37. ¿Cuánto voltaje tiene que aparecer ahí? 5 voltios, lo que muchas informaciones dicen 5 voltios de referencia. Entonces, teniendo en cuenta que estos 5 voltios vienen desde aquí adentro, una pruebita sencilla pues es revisarlos y darnos cuenta si vamos a tener 5 voltios. Pero no quiere decir que los tengo aquí afuera, aquí adentro también los voy a tener. ¿Por qué razón? Porque sabemos que ahí son circuitos impresos, son pistas conductoras de cobre y por lo tanto alguna pista podría tener un daño, podría estar abierta y por lo tanto la alimentación, algún circuito que necesite esos 5 voltios, no va a estar presente. Ya eso sería un trabajo de revisar internamente en la unidad de control. Pero sí me dice o me adelanta a pensar que la tapa fuente que se representa en la salida 37 está en buenas condiciones. No puedo asegurar al 100% que está en detalle, en buen estado internamente, pero sí tengo un buen porcentaje para asegurar que la tapa fuente está funcionando. Entonces, volvemos hacia adelante. Y ahora vamos a ver lo que sería una fuente de alimentación sencilla. Anteriormente les mencioné que cualquier aparato electrónico de los que tenemos en nuestras casas, que sea digital, cuando hablo de digital es que tenga ese montón de botones que encienden, que apagan, que cambian velocidades, que temporizan las funciones, que el apagado del televisor en cierta hora, necesariamente todos esos aparatos van a tener un circuito fuente, pero en este caso es un poco diferente porque va a trabajar por medio de un transformador. Recordemos que los transformadores son aquellos aparatos que están formados por 2 arrollados, un arrollado primario y un arrollado secundario, en el cual va a entrar corriente alterna, que en este caso sería 110 o 220, depende de la fuente de alimentación que nos llegue a nuestras casas. Vamos a tener un filtro y esos 110 voltios van a ser convertidos en un voltaje menor. ¿Por qué menor? Porque nuestro circuito fuente va a trabajar con un voltaje que puede ser de 12, de 5 voltios, de 3 voltios. Entonces, la forma más sencilla de convertir corriente alterna en corriente directa, sabemos que es a través de un cuadro rectificador de diodos. Estos diodos convierten la forma de onda alterna en una forma de onda directa, pero sabemos que no se convierte al 100%, o sea, siempre vamos a tener pequeñas ondulaciones de salida de corriente alterna. Por lo tanto, tal como representa el símbolo que tenemos al final, esto sería un filtro que no es ni más ni menos que un capacitor o un condensador,
el cual se encarga, valga la redundancia, de filtrar las ondulaciones de corriente alterna y lograr bajar el voltaje a través del transformador y hacer una tensión trabajable o utilizable para lo que ya sería el circuito de poder o la etapa ya la circuitería interna del aparato electrónico, en donde ya vamos a tener una etapa fuente bajada, en este caso que podrían ser 12 voltios, 5 voltios, depende de lo complejo que sea nuestro aparato electrónico. En el caso de automotriz, sabemos que este tipo de fuentes no se utilizan, primero, repito, porque ya tenemos un voltaje directo que viene de la batería, pero no quiere decir que en las unidades de control no nos vayamos a encontrar transformadores, porque algunas unidades de control trabajan bajo principios de generación de corriente alterna, pero para otros propósitos. Entonces, esto nada más es como una introducción a que vamos a tener fuentes de alimentación que no necesariamente son de corriente directa. Cualquier aparato electrónico, el celular de nuestros teléfonos, el cargador de las laptops, trabajan bajo este principio. Si desarmamos esos aparatos, hemos visto que nos encontramos una serie de elementos muy parecidos a estos que están por acá. Entonces, eso es una fuente de alimentación, podríamos decir, de corriente alterna a corriente directa. Simplemente se cambian el número de espiras del transformador, en este caso el arrollado secundario, que es este, y convertimos un voltaje menor en lo que nos interesa. 12 voltios, 3 voltios, 5 voltios, 9 voltios, en fin, de acuerdo a la construcción del transformador, así vamos a tener un voltaje de salida que, como dice, presenta rizado en su salida. Por eso no es muy usado, porque sabemos que el rizado es ruido, interferencia electrónica, que nos puede poner en mal funcionamiento algunos elementos de los que tiene el componente. Pero si se modifica un poquito esta fuente, ahí ya podemos ver la forma física de los componentes y en su etapa final, que es la que señalo en este punto, y ahora vamos a tener un componente agregado que viene a ser como un circuito de estabilización o un circuito de regulación. Quiere decir que esta fuente ya la podemos llamar una fuente regulada. ¿Por qué regulada? Porque le incorporan un circuito electrónico que va a estabilizar aún más después de la etapa de filtrado. Como se puede ver aquí hay unas pequeñas ondulaciones, pero después de la etapa de filtrado vamos a convertir esa corriente rizada ya en una tensión ya mucho más estable. Pero ya hay que agregarle un circuito electrónico tal como se ve en la imagen. Desde el inicio tenemos aquí lo que es el transformador, el cuadro de diodos encapsulado en un solo paquete, el capacitor que sirve de filtro y en su última etapa un circuito de estabilización o de regulación. Entonces las fuentes modernas, siempre trabajando con corriente alterna, como se muestra en la figura, vamos a incorporarle al final un circuito de estabilización, un circuito de regulación para hacer esta tensión mucho más pura, más directa. Entonces ya esto es una fuente de poder de corriente alterna a corriente directa, pero como dice el título, ya va a ser regulada, o sea, ya es mejorada para aplicaciones en donde la electrónica es más delicada. Eso es nada más un preámbulo para que veamos cómo se convierte corriente alterna en corriente directa a través de un transformador, porque no hay otra forma, tiene que haber un transformador que haga esa conversión. Entonces, ahora sí, vamos a continuar viendo lo que sería ya propiamente un regulador de tensión ya aplicado en el automóvil. En este caso, este regulador que vamos a estudiar se le llama regulador en serie o regulador lineal. Estos reguladores, voy a leer, lo dice, controlan la tensión de salida ajustando continuamente la caída de tensión en un transistor de potencia.
conectado en serie entre la entrada y la carga. Dice, son muy ineficientes debido a la potencia consumida. ¿A qué se refiere debido a la potencia consumida? Bueno, la potencia se disipa en calor. Quiere decir que estos elementos calientan mucho. Por lo tanto, tienen que disipar mucho calor para poder realizar su trabajo. Por lo tanto, estos elementos tienen que ir con buen disipador térmico en la placa de la unidad de control. Por eso es que se han dejado de utilizar y nos dice que se trabaja a través de un transistor de potencia, o sea, un transistor que maneja alrededor, puede ser de 1.5 amperios. Entonces, básicamente estos reguladores se les conoce lineales porque de acuerdo al funcionamiento del transistor, así va a ser la salida en la tensión que ya va a ser regulada. Este tipo de fuente o este tipo de regulador se usa en algunas unidades de control ya, podríamos decir, viejitas, generalmente las unidades de control japonesas, Toyota, Nissan, Mazda, usan este tipo de regulador en serie o regulador lineal y voy a apoyarme en el funcionamiento de este transistor. Un transistor actuando como regulador. Vamos a repasar un poquito el funcionamiento de los transistores porque es interesante. Es el transistor sacando 5 voltios. Recuérdese que normalmente vemos el transistor, pero haciendo funciones de interruptor. Conecta, desconecta para dar paso a X elemento para que ese elemento funcione. En este caso, él no va a poner a funcionar un elemento directamente. Lo que va a hacer es sacar 5 voltios a través de un proceso que él me voy a apoyar en este circuito que tengo aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande. Puede ser ahí. Entonces, a pesar de que se ve un poco complejo, para los que tenemos poca experiencia en lo que son circuitos electrónicos, vamos a tratar de hacer la explicación sencilla. Por aquí vamos a tener la entrada de la tensión de batería, que en este caso sabemos que andará ahí rondando 14, 14.5. Vamos a tener un elemento que sirve como filtro, que es un condensador. Y aquí nos vamos a encontrar el elemento estrella, por decirlo de alguna manera, que es un comparador. En electrónica, un comparador es un elemento que está previsto de 2 entradas, lo que se llama una entrada positiva y una entrada negativa. Como se observa la entrada positiva, vamos a estar estableciendo un voltaje constante a través de la alimentación que viene por esta resistencia y va a ser regulada a través de un diodo Zener. Recuérdese que el Zener tiene una simbología diferente, le pueden poner una raya hacia un lado y otra aquí en el otro sector, indicando que es un diodo Zener. En este caso es un diodo Zener de 5.1 voltios. Por lo tanto, el voltaje que se establece en este punto va a estar ya establecido. O sea, ese voltaje no se va a mover de ahí. Y después, este elemento va a comparar estas dos señales, como lo mencioné anteriormente, y de acuerdo a lo que le entran estas dos entradas, él va a sacarme en este sector hacia este transistor Q2, ya sea un 1 o un 0. Cuando hablamos de 1 es un voltaje lo suficientemente alto para activar este transistor. Cuando hablo de 0, pues sería un voltaje que no tiene la capacidad para atravesar la base y por lo tanto activar el transistor. Y en este sector vamos a tener nuestro regulador que viene a ser un transistor. Recuerde que en transistores bipolares tenemos dos tipos que sería el NPN, que es este, NPN porque la flecha dice que no entra, y PNP, la flecha indicando que entra. Por lo tanto, quiere decir que la tensión que viene desde batería entra al emisor del transistor y va a salir por el colector.
Si observamos un detalle, obsérvese que tengo un voltímetro conectado entre el emisor y el colector. Si medimos en estos dos puntos, obsérvese que hay aquí un voltaje de 8,84 voltios. Pero si ponemos un voltímetro en la salida de ese transistor y la masa, vamos a tener un voltaje de 5,16 voltios. Si hacemos una suma rápida, 5,16 más 8,84 nos va a dar el voltaje de fuente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que de acuerdo a la resistencia que se ponga en la base de un transistor, así va a ser la caída de tensión que él se provoca entre sus terminales emisor y colector. Recuerde que por eso se llama transistor. Transfiere por medio de una resistencia. A manera de ejemplo, podemos decir que en la terminal emisor y en la terminal colector aparece una resistencia que en este caso se va a dejar 8,84 voltios. Por lo tanto, la salida de este regulador o de este transistor va a ser de 5,16 voltios. Por eso se le dice lineal. Vean qué interesante. A manera de ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar esta resistencia de 1K y vamos a poner de 1 mega. Le voy a aumentar 10 veces el valor y vamos a ver qué sucede después de hacer este cambio de resistencia. Vamos a poner a caminar el circuito. Ahora observen el detalle. Vean que ahora el voltaje de salida 2,73 voltios y él se está dejando 11,27 voltios. ¿Por qué razón? Porque cambié la resistencia de la base. Por lo tanto, al cambiar la resistencia base, automáticamente la caída de tensión que se provoca entre emisor y colector va a aumentar. Entonces, si quisiéramos una fuente regulada de 2,7 voltios, pues sería colocar una resistencia de 1 mega y vamos a tener una salida de ese valor. Regreso a mi valor original, que es de 1K, y nuevamente nos encontramos 5,16 voltios. En la unidad de control, estos 5,16 voltios son los que van a ir hacia alimentar los circuitos integrados y la salida de los sensores, la alimentación para los sensores. Para que este transistor funcione, necesariamente tiene que ir de la mano con un circuito integrado que constantemente, voy a seguir aquí este punto que tengo aquí, si voy aquí moviendo la flechita, voy a observar que la entrada negativa la tiene él en la salida, porque él constantemente está monitoreando esos 5,16 voltios en su entrada negativa. De ahí es que la salida de este siempre va a ser un 1. Un 1, ¿por qué? Porque esto es un transistor NPN. Por lo tanto, este transistor siempre va a estar en su etapa de saturación. Recordemos que el transistor tiene 3 etapas de funcionamiento. Una de ellas es el corte, cuando el transistor está apagado, cuando no hay conducción de emisor a colector. Después está la etapa de saturación, cuando toda la corriente para la cual está hecho él atraviesa el emisor y el colector. Y la etapa de regulación o la etapa de amplificación, que es el ejemplo que tenemos en esta imagen, donde no toda la corriente pasa por él, porque si fuera toda, tendríamos que tener en este momento 14 voltios por aquí y aquí 0 voltios. Quiere decir que la caída sería 0 voltios, pero él se está dejando 8,84 voltios. Eso es lo que se llama que el transistor está regulando, está amplificando. Normalmente en este tipo de circuitos se utiliza un transistor PNP, pero también se pueden utilizar transistores NPN. Entonces, básicamente, el circuito es así como lo tenemos presentado, con un comparador y un transistor que ya en las unidades de control, estos elementos
vienen incorporados en un solo encapsulado. O sea, habrá un chip o un circuito integrado que es el que se encarga de mandar la señal de base hacia el transistor regulador. Por eso le llamamos una fuente con transistor regulador. Esto nada más es una simulación, un ejemplo para tratar de explicar un poco cómo es que él regula. Ahora sí, ¿dónde está eso ubicado en la unidad de control? Ya lo vamos a ver. Los que han andado husmeando por ahí las unidades de control, internamente nos vamos a encontrar, voy a hacerlo un poco más grande, un elemento como este que está acá, esto es de una computadora de un Suzuki, en donde podemos ver un transistor con sus tres patillas, 1, 2 y 3, en donde cada una de ellas, en este caso está que tenemos al lado izquierdo, sería la base, este sería el colector y este sería el emisor. Entonces, este es el transistor que estábamos viendo en la simulación anterior, donde el colector en este caso va a ser la salida. ¿Cuánta tensión tiene que salir de esta patilla? Si el sistema está funcionando bien, 5.1 voltios, alrededor de 5.1 voltios. Lo más estable posible, no puede ser que en un momento tengamos 4 y en otro momento 6, no, la idea es que él estabilice la tensión de entrada. Entonces, para una prueba, un elemento de estos, sabiendo cómo funciona, las mediciones son bastante simples. Por ejemplo, en esta terminal, que sería la base, como es un transistor PNP, la tensión de batería es la que entra. Entonces, en esta terminal vamos a tener un voltaje levemente menor al voltaje de batería. Esta terminal de esta otra esquina va a ser directamente la fuente. Entonces, no sé, digamos que la fuente son 14 voltios. Entonces, con toda seguridad, nosotros podemos venir en este punto y medir con el voltímetro y podríamos hasta colocar una pequeña luz de prueba, porque si esta es la fuente, aquí tiene que llegar suficiente corriente para encender nuestra luz de prueba. 14 voltios. Si el transistor provoca una leve caída de tensión por la corriente que pasa a la base, podríamos hablar que tal vez en esta otra línea podríamos tener una tensión de más o menos, no sé, unos 13,7 voltios. Repito, esta es la base del transistor, pero como es un PNP, la tensión de batería viene buscando más a través de base. Por lo tanto, vamos a tener un voltaje muy parecido al de fuente, solo que con una corriente mucho menor, porque la base sabemos que se activa con corrientes muy bajas. Y en la otra salida, que es la más importante, la patilla del centro, donde en este momento está colocado el voltímetro, este voltímetro, ¿cuánto tiene que marcar? Pues sí, alrededor de 5 voltios. Esa es la tensión regulada de nuestro circuito. Si nosotros ponemos la ignición, estando no necesariamente la unidad de control en un banco de pruebas, podríamos quitar la tapa, buscar el regulador y encontrar la patilla central que viene a ser el colector, y según la simulación que vimos, la patilla central es la salida 5, pues aquí con toda seguridad yo sé que tengo un voltaje regulado. Si en esta patilla no hay 5 voltios, todos los circuitos internos de la unidad de control no van a operar, porque ya dijimos al inicio que esa es la fuente para que la electrónica interna de la unidad de control haga su trabajo. Entonces, repito, en términos muy simples, una línea viene directa de batería, pasando por un diodo, pasando por algún condensador, y después la otra será el testigo de base, y nuestra salida regulada de 5 voltios. Estas corrientes que manejan estos transistores son un poco altas, son como de 5 voltios, como con 800 miliamperios. Si usted por ahí tiene algún bombillito de esos que utilizamos en el panel de instrumentos como luces indicadoras,
a veces se le puede colocar un bombillo ahí o una lucecita muy pequeñita para ver que ilumine, indicando que sí hay suficiente potencia, si hay suficiente corriente para esos 5 voltios. Y en esta imagen que tengo en este lado derecho, pues sería el reemplazo directo de un transistor de estos. Bastaría con buscar el número de repuesto y simplemente desmontamos de aquí, desoldando, insertamos este nuevo transistor, que repito, es un simple transistor, y vuelve a funcionar nuestra fuente de poder. Pero los sistemas actuales trabajan bajo principios más complejos que estos. Pero repito, todavía quedan, por lo menos en nuestro medio, aquí en nuestro país, bastantes unidades de control que funcionan bien, o sea, andan caminando y en el momento menos esperado, pues esta etapa de regulación puede fallar y por lo tanto sería una buena práctica hacer este reemplazo de componente. Se puede sacar el componente y medirlo con un transistor que esté en buen estado para comparar los datos o haciendo las pruebitas con el multímetro que ya sabemos en escala de Diodo para ver si conduce por un lado o si conduce para el otro. Muy bien. Entonces, repito, este regulador o este transistor regulador, que así se le llama, para que él pueda sacar esos 5 voltios que mencionamos ahora, tiene que haber un circuito integrado que maneje o controle la base de ese transistor. Por lo tanto, en esta otra imagen, vamos a ver este circuito, que sí, indudablemente es mucho más complejo, pero lo importante para nosotros es saber que este circuito es el que se encarga de mandar la corriente de base para activar al transistor regulador. Vean que aquí cambia un poquito. Si nosotros vemos por aquí tenemos 3 elementos que físicamente son parecidos. Los 3 son transistores, pero este del centro viene a ser el transistor regulador. Este viene a ser nuestro regulador. Y este encapsulado verde, esta pastilla verde, un circuito con varias terminales, con varias patillas, es el que se va a encargar de aplicar la corriente a la base del transistor PNP para que él haga su etapa de regulación. Entonces, una forma muy simple de hacer un diagnóstico en este punto, pues sería revisar si tenemos base. Si no tenemos base, pues probablemente el daño se encuentre en este circuito. O usted podría desoldar el transistor, probarlo afuera, descarta el transistor y ya con la hoja de datos de este circuito, que a veces es un poco difícil conseguir, máxime que son componentes electrónicos propios del área automotriz, entonces en el mercado no se consiguen, pero los que trabajan en esto día con día ya tienen un reemplazo para él, o en algunos casos hacen ahí alguna artimaña para eliminar este circuito, le ponen otro pequeño transistor por fuera para activar la base. En fin, hay varios métodos para corregir este daño. Lo importante para nosotros es conocer que para que este regulador funcione tiene que haber un circuito que maneje la corriente base. Para este caso específico, esta será la etapa encargada de hacer esa función. Y por acá vamos a ver varios elementos grandes, condensadores electrolíticos que se utilizan para ya sea hacer un filtro en la entrada y un filtro en la salida de regulación, o sea, un filtro para la alimentación de 12 voltios y un filtro para la alimentación de 5 voltios. Entonces, siempre es bueno en un diagnóstico más profundo colocar las terminales del osciloscopio en la salida del regulador para ver cómo están saliendo esos 5 voltios. O sea, se supone que son 5 voltios fijos, por lo tanto tienen que salir limpios. Por eso a veces el usar el multímetro no es una prueba eficaz, porque puede ser que por ahí se esté filtrando interferencia provocada por el daño de alguno de estos elementos. Una vez que el transistor regulador hace su función, él manda la señal hacia los diferentes circuitos integrados.
Entonces, a manera de ejemplo, pues simplemente, por decir algo, de una de estas patillas que viene de aquí, que ya son los 5 voltios regulados, que así se maneja esto, una patilla de estas podría ser los 5 voltios ya de salida del transistor, supóngase que fuera esta. Nada más es un ejemplo. Entonces, de esta terminal que ya saca 5 voltios, vamos a tener una alimentación para este circuito integrado que está aquí, y este que vemos en la parte inferior es el procesador. Bueno, de otra terminal de aquí vamos a tener una terminal que va a alimentar al procesador del circuito. Repito, es nada más un ejemplo. Y de aquí, de otra terminal de estas, pensemos que fuera esta, vamos a tener otra terminal que va a ir, digamos que fuera aquí. ¿Para qué? Esta terminal va a ser la que alimenta a los sensores que necesitan alimentación de 5 voltios. Por eso dijimos al inicio que el hecho de yo medir en la salida de la unidad de control, digamos que aquí estuvieran los 5 voltios, no quiere decir que todo el resto de circuitos está funcionando bien, porque ¿qué pasaría si esta línea se abre o esta otra falla? Entonces, la etapa de regulación va a estar bien, pero sus diferentes salidas puede ser que tengan un defecto. Por eso siempre es importante revisar la hoja de datos de cada circuito para saber a dónde es que le tiene que llegar la alimentación a cada patilla de estas o a cada patilla de estas. Al procesador no necesariamente le va a llegar solo una, puede ser 3, 4 terminales con 5 voltios. Entonces, si mido a la salida, puede ser que sí los tenga, pero internamente también tengo que cerciorarme de tener ese voltaje presente en los circuitos que así corresponda. Muy bien. Entonces, este primer regulador que estudiamos es uno de los más sencillitos. No digo que ya no haya, sino que es un sistema viejito. Funcionaba así, lo que pasa es que provocaba mucha temperatura, por lo tanto vean que ellos tienen en una placa disipadora y por lo tanto digamos que es un proceso de regulación poco eficiente por fines de temperatura, pero sabemos que hay muchas unidades de control que funcionan bajo este principio. Vamos a continuar y ahora vamos a entrar al otro tipo de regulador que ya es mucho más complejo. Vamos a seguir. Este tipo de reguladores se le llama convertidores DC-DC. ¿Por qué convertidores DC-DC? Porque convierten corriente directa en corriente directa, solo que la corriente directa o la tensión directa que entra va a salir, pero en menor magnitud, porque lo que se quiere es regular. Por lo tanto, este regulador va a trabajar con 12 voltios y los va a convertir en 5 o 3 voltios. Eso es lo que hace un convertidor DC-DC. Ojo la diferencia. Al inicio vimos un convertidor de AC a DC. Como nuestra fuente es DC, vamos a convertir la fuente de batería en una fuente de corriente directa, pero de mucho menos valor. ¿Cuál es la diferencia de un convertidor que lo hace más eficaz en cuanto a un regulador? Bueno, resulta que entre sus ventajas es que es mucho más eficiente en cuanto a fines de temperatura. Un regulador lineal como el que estudiamos ahora, más o menos eficiencia es de un 40 a un 60%, mientras que un convertidor DC-DC es alrededor de un 80%. Hablando en fines de temperatura. Si se requiere una fuente de gran potencia, el calor disipado por la fuente es mucho menor que la que disiparía una fuente lineal, de características semejantes, ya que toda la energía o casi toda es transferida. O sea que el proceso de conversión se podría hablar de un 90, un 80% al menos. ¿Qué es la ganancia de estos elementos? Repito, que son menos procesos a calentar y sabemos que una de las ventajas de los circuitos electrónicos es la temperatura a la que son sometidos. Entonces, este regulador que vamos a estudiar ahorita
entraría bajo un tipo de convertidor DC. Entonces vamos a tener en automotriz dos tipos de convertidores. Podríamos hablar convertidor de AC a DC, por ejemplo, el alternador, ¿verdad? Que trabaja bajo un principio de alterna directa. Pero acá vamos a convertir corriente directa en corriente directa, pero de un valor menor. Los convertidores DC-DC son circuitos capaces de transformar niveles de voltaje en otros, usando elementos como bobinas y capacitores. Y aquí viene ahora otros elementos que son los encargados de hacer este proceso. Los convertidores DC-DC no pueden trabajar si no usan o bobinas o capacitores. Recuérdense que a las bobinas se les llama inductores también, o inductancia le llaman en algunos libros. No puede haber un convertidor DC que no incorpore una bobina, capacitores, resistencias, diodos. Ese es el elemento, digamos, estrella aquí, lo que sería una bobina, que ya lo vamos a ver. Dice que estos elementos almacenan temporalmente energía y luego la descargan de tal forma que los niveles de voltaje final sean los buscados. Conforme la bobina y el capacitor funcionen, van a provocar un voltaje de menor tensión, en este caso para nosotros, porque repito, estamos hablando de una fuente interna de poder y lo que queremos es trabajar con un voltaje de 5 voltios. Entonces, las bobinas y los capacitores tienen características en electricidad bastante interesantes, pueden almacenar energía y luego la pueden entregar al circuito. Bajo ese principio es que trabajan los convertidores DC-DC. Y uno de estos convertidores es lo que se conoce como las fuentes conmutadas o fuentes switchadas o fuentes interrumpidas, dirían algunos. Entonces, cuando nosotros oigamos hablar de la fuente de poder y dice, esta unidad de control trabaja con una fuente switchada. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora en este ratito, cómo funciona una fuente conmutada. Ya no es una fuente lineal, ahora se le llama fuente conmutada. La forma en cómo se convierte el voltaje es forzando a que se almacene la suficiente energía en la bobina y capacitor y después a otro tiempo se cambie la polaridad o la disposición de dicho elemento para descargar esa misma energía acumulada en la salida. Esto se hace una y otra vez. La bobina y el capacitor, por sus características, pueden almacenar energía y luego la pueden entregar nuevamente o devolverla al circuito. Pero para que esto suceda, tiene que haber como una especie de interruptor que esté haciendo que esta bobina y este capacitor constantemente estén cargándose y descargándose. Y no hay quite. El único que hace esa función, pues, es un transistor. Un transistor que va a hacer las fuentes de interruptor o de switch. Por eso le llaman fuente conmutada. Porque un transistor, que ya lo vamos a ver, se trata de lograr que la bobina y el capacitor, bobinas o capacitores que se cargan y se descargan por la acción de un transistor que se conecta y se desconecta varias veces por segundo. Y en este caso, el regulador que vamos a estudiar se le llama convertidor reductor. Podemos decir un convertidor DC-DC tipo reductor. O en inglés le llaman tipo buck, así aparece en la literatura cuando uno está buscando información, se le dice convertidor buck, que la traducción viene a ser como hacia abajo, como disminución, porque repito, lo que queremos es convertir fuente de alimentación de 14, 12 voltios en una fuente menor, que en este caso es de 5 voltios. Y como dice aquí, nada más es un elemento que es de menor en la entrada, perdón, de menor en la salida que el de la entrada. Si tengo en la entrada 14 voltios, en su salida voy a tener, en este caso, 5 voltios o 3 voltios o 2.6, depende del regulador que se quiera.
Básicamente ese es el convertidor reductor. Entonces, nos van a decir, el regulador de la fuente es un tipo reductor o tipo buck. Ya sabemos que es una fuente conmutada que también incorpora transistores, pero no en su etapa de regulación, sino transistores en su etapa de saturación, o sea, conectando y desconectando. Creo que aquí, vamos a ver en términos sencillos, aprovechando también de este programa, y voy a tratar de explicar lo que sería un convertidor tipo buck. Vamos a hacer lo siguiente para comenzar. Voy a desconectar este condensador de aquí y voy a tratar de explicar en términos simples este circuito. Si partimos desde el inicio de la batería, acá tenemos un amperímetro, acá tenemos un interruptor, acá tenemos una resistencia, o sea, es un simple circuito en donde si yo aplico este interruptor, pues sabemos que el voltaje se va a aplicar en la resistencia. Voy a hacerlo en este momento y observamos, voy a ponerlo a caminar, ahí estamos. Obsérvese que tenemos 13,96, prácticamente el voltaje de batería. Es una simulación, como se puede ver aquí en el gráfico superior. Pongámosle detalle aquí a la parte del gráfico. Cada vez que yo abra pasa corriente y cada vez que cierro la corriente se va, o la tensión en este caso, porque es un gráfico de tensión. Entonces, aquí no hay nada nuevo, es un simple interruptor, es como si tuviéramos esta resistencia fuera un bombillo, un motor, un actuador. Pero resulta que si nosotros colocamos a este circuito un capacitor, porque dice que una fuente conmutada incorpora un transistor, resulta que los capacitores tienen la característica de que pueden acumular energía, acumular tensión. Entonces, cada vez, pongamos atención al gráfico, cada vez que el interruptor se cierre, no pasa nada nuevo, llega voltaje de batería a nuestra resistencia, que sería esta, pero vean el detalle del gráfico cuando el interruptor se abre. Ya ahora no cae de un solo, sino que cada vez que el interruptor se abra, esta parte que señalamos aquí, este sector, nos está indicando que en este momento la energía que tenía acumulada el condensador se va a descargar sobre el circuito. O sea que aunque el interruptor esté abierto, siempre vamos a tener tensión circulando o aplicada a la resistencia. Pero en un punto determinado esa tensión va cayendo hasta ser menor que la fuente. Pasará un tiempo y de acuerdo a la carga del capacitor, nuevamente la tensión cae a 0 voltios. Entonces ahí estamos reafirmando lo que nos decía la literatura de una fuente conmutada. Un capacitor que entrega energía, la almacena y después la devuelve. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vean el detalle con este diodo marcado aquí como número 4 y este es un amperímetro. Recuerde que el amperímetro nos va a indicar cuando pasa corriente por este elemento. Si yo aplico aquí nuevamente el interruptor, voy a poner, ahí estamos, obsérvese que nunca el amperímetro marca nada, o sea, que la corriente llega y se va a más. No tiene que pasar por el diodo. ¿Por qué? Porque la corriente siempre busca el camino más fácil a masa. Si no pasa por el diodo, es que en este momento no es lo suficiente para que lo ponga a funcionar. Entonces, observamos ahí, pasa corriente, no pasa, pasa, no pasa. Pero, haciendo una pequeña modificación en el circuito, vamos a colocar ahora una inductancia o una bobina. Las bobinas se miden en henrios, en honor a aquel señor Henry Lenz, que fue el que estipuló la ley de inductancia, en donde dice que cuando en una bobina pasa corriente, se conecta y desconecta a través de un interruptor, en esa bobina se crea una corriente que se llama corriente de autoinducción. No inducción, sino más bien el fenómeno inverso.
generación de tensión en una misma bobina. Los famosos picos inductivos que vemos en los inyectores o en las bobinas de encendido o en cualquier elemento que tenga bobinas de por medio. Eso se llama auto porque ahí mismo se induce. Entonces, bajo ese fenómeno, al colocar una inductancia o una bobina en nuestro circuito, pongamos atención lo que va a suceder ahora con respecto al diodo. Voy a poner a funcionar el circuito. Obsérvese ahora cómo al colocar una bobina ya la tensión no se aplica de un solo, sino que va a ir subiendo poco a poco. Voy a cerrar el circuito, vean cómo el condensador se va descargando, pero nuevamente al activar el interruptor vuelve a cargarse el circuito. Vean que ahí ya se aplica la tensión total. Descargo el capacitor, cae nuevamente a cero, vuelvo a cerrar. Esto que tiene que ir subiendo poco a poco. O sea, es de suponer que en algún momento específico la tensión no va a ser 14 voltios, sino que va a ser menor. Por ahí ya vamos entendiendo por qué se le llama tipo reductor. Entonces, si tenemos esta bobina que lo que hace es retrasar la aplicación de la tensión con base al principio de que una bobina se opone al paso de la corriente, cada vez que este interruptor se abre y se cierra, voy a tratar de hacerlo rápido. Ahí estamos. Entonces, obsérvese, cada vez que se abre y se cierra el interruptor, se aplica una tensión que originalmente es de 14 voltios. Pero como este interruptor está constantemente interrumpiendo el paso de corriente de la bobina y el capacitor, vean que el voltaje que tenemos de salida, que sería este que está representado acá, en este punto, el voltaje que tenemos de salida no llega a 14 voltios. Aquí a manera de ejemplo llegará como a unos 7, 6 voltios, no sé. Pero de acuerdo al abrir y cerrar del interruptor, lo que se dure el interruptor abierto o cerrado puede ser que ese voltaje, vean aquí, puede ser mucho menor. Si yo le hago en este punto, vean que no sube a 9 voltios, pero si lo dejo más sube y así constantemente. Lo que pasa es que en la vida real sabemos que este interruptor es cambiado por un transistor. Entonces, aprovechando las propiedades de almacenar energía, tanto de una bobina como de un capacitor, logro convertir 14 voltios de corriente directa en un voltaje menor, pero también de corriente directa. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra unidad de control, ahora en su etapa fuente, vamos a tener una bobina y una serie de capacitores que hagan esa función. Voy a tratar de mostrarles un ejemplo un poquito tal vez más real. Puede ser este, va a ser lo más pequeño. Aquí. Veamos el detalle aquí en una aplicación tal vez más real. En este caso nos vamos a aprovechar de un circuito electrónico que muchos lo conocemos, el de todos los días de los principiantes en electrónica, que es un temporizador, el 555. Y este 555 en su salida, que es la patilla 3, va a activar un transistor ya de potencia, un transistor MOSFET, así se le llama, ya no es un transistor bipolar, sino un transistor MOSFET, que en este caso, por las simbologías de canal N, o sea, canal negativo. Entonces, como aquí vamos a tener pulsos, cada vez que este transistor se abra y se cierra, vamos a tener el mismo fenómeno que estábamos viendo en la imagen anterior. Solo que ahora, para hacerlo más ilustrativo, vamos a conectar un motor y vamos a ver cómo cada vez que este interruptor funcione,
este motor o trabaja más rápido o trabaja más despacio, haciendo, digamos, de alguna manera una caída de tensión, pero no por medio de resistencias. Yo puedo disminuir la velocidad de un motor aplicando una resistencia en su entrada. En este caso no lo hacemos de esta manera, sino que lo hacemos mediante un convertidor DC por medio de un capacitor y una bobina. Y entonces, en este caso, depende de la tensión que se le quiera aplicar al motor, la duración de los pulsos en esta patilla 3 puede ser mayor o menor. ¿Qué quiere decir esto? Que variando el pulso, el duty o el PWM en la base de este transistor, que en este caso en un transistor MOSFET no se le llama base, se le llama la compuerta, variando la duración del pulso de la compuerta, así va a ser la tensión que se le aplique al motor. Este potenciómetro que tengo aquí, lo que hace es aumentar o disminuir el tamaño del pulso. Recordemos que el PWM es la duración de un pulso. Mucho pulso, mucha corriente, poco pulso, poca corriente. Bajo este principio trabaja este circuito. Entonces, veamos el gráfico aquí inferior. Vean que como es una simulación, la corriente o la tensión más bien que vamos a tener a la salida no va a ser completamente directa, pero sí lo suficientemente para poner a trabajar el motor. Perdón. Veamos el detalle. Cuando yo aplique más o menos tensión en las patillas 6 y 2 del circuito integrado, voy a ponerlo ahí en lo máximo. Vean el detalle ahí el motor, cómo se mueve, y ahora observen cómo variándole el pulso, ahora voy a tener un voltaje menor. Obsérvese que ahora el motor gira mucho más lento. A pesar de que tenemos una fuente de 14 voltios, este convertidor DC logra bajar esa tensión mediante la aplicación de pulsos variables en la compuerta de este transistor. Me voy completamente al otro extremo y obsérvese cómo el motor comienza a funcionar más rápido, o sea, le va a llegar más voltaje. Pero noten aquí que nunca llega ni a 7 voltios tan siquiera. Entonces, este es un ejemplo de cómo logramos convertir mediante bobinas y mediante capacitores una tensión de 14 voltios a una tensión mucho menor. Como aquí se trata de una simulación, esta tensión no se ve 100% fija. Pero en la aplicación automotriz, en un regulador automotriz, si nosotros la medimos, pues vamos a ver que es un voltaje muy, pero muy constante. Un poco complicado la manera en que ellos convierten corriente directa en corriente directa. Recuérdese que la única ventaja que tenemos acá es que vamos a tener mucho menos temperatura. Entonces, estos elementos no requieren muchos disipadores, ni tan siquiera llevan disipadores en la placa donde van montados. Y logramos tener una fuente de poder regulada mediante conmutación de un transistor, en este caso un transistor tipo MOSFET. Eso es lo que se llama una fuente conmutada, una fuente reguladora tipo reductora. Voy a regresar nuevamente a la presentación y ahora les voy a mostrar físicamente, para que vean qué complejo es esto, un regulador de este tipo. Este elemento con 36 terminales es nuestro regulador de tensión, el que estábamos tratando de explicar. ¿Qué quiere decir esto? Que él no solamente va a sacar 5 voltios, él puede sacar varias terminales de 5 voltios o varias terminales de voltajes menores. Puede sacar voltajes de 3.3 voltios, puede sacar voltajes de 2,6 voltios. Por eso se le llama multitensión. Pero su principio de funcionamiento es muy parecido a lo que expliqué en la simulación anterior, sin meternos en detalle porque nunca terminaríamos de qué es cada terminal.
Sí podríamos encontrar, por ejemplo, la terminal número 30 que dice entrada. Voy a hacerlo un poquito más grande. La terminal número 30 sería donde llega la alimentación de 12 voltios o 14 voltios, como estas que tengo aquí, la 32 y la 33. Y tengo por aquí lo que son más a la 36, la terminal 1, le llama la terminal switch. Resulta que esta terminal switch o terminal interruptor es donde vamos a tener los cortes que va a hacer el transistor de potencia. Por eso se le llama la línea 31 y la 29 la terminal de interrupción. Quiere decir que internamente estas líneas van a ir conectadas a uno o a dos transistores que hacen la función que mostré anteriormente. Voy a salirme de aquí un tirito y voy a mostrarles lo que quiero que vean. Acá tengo una hoja de datos que así se le llama de este elemento que es el 6368, explicando, es un documento, imagínense, de 60 páginas explicando la función de cada terminal y un montón de características de operación de este circuito bastante complejo, pero no es la idea, el estudio de eso. Sí quiero que vean aquí en una manera sencillita, aquí estamos internamente en ese regulador, en ese circuito integrado, y vean que aquí en esta figura sombreada nos detallan lo que sería el regulador buck o el regulador reductor. Entonces, acordándonos un poco del ejemplo que les mostré en la animación anterior, vean que la terminal número 2, marcada como interruptor, es la que va a ir hacia los transistores, que en este caso vienen a ser lo que serían los drivers. Entonces, estos transistores, como les mencioné anteriormente, son manejados por PWM, por ancho de pulso. ¿Hacia dónde iría esta terminal switch? Bueno, sí, efectivamente, esta terminal iría conectada hacia la bobina, hacia el inductor, y de ahí también hacia el capacitor. Vean que aquí tenemos la patilla de entrada, aquí sería nuestra alimentación positiva, y aquí sería nuestra salida pulsante o nuestra salida conmutada antes de que pase por la bobina, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en términos sencillos, esto que tengo acá sería la tapa de regulación. Repito, el control de los transistores manejados por ancho de pulso. De acuerdo a la variación de ancho de pulso, así va a ser las salidas switchadas o salidas conmutadas hacia la bobina, y eso es lo que provoca la salida ya regulada. Pero estos reguladores, como les mencioné anteriormente, tienen varias salidas. Vean que él saca un voltaje regulado por medios conmutados, pero también va a sacar un voltaje regulado, pero ya no a través de interrupción, sino de reguladores lineales. O sea, que este regulador es una combinación de los dos. Después de su etapa conmutada, él convierte ese voltaje conmutado en un voltaje lineal. O sea, acá podríamos tener 3 reguladores como los que les mencioné anteriormente. Y después, vean que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas para alimentar a lo que son los sensores en el vehículo. 6 salidas para alimentar sensores. ¿Cómo lo hace? A través de voltajes ya también regulados, que en este caso le llaman tracker, que así se le llama. Entonces, este regulador tiene 1, 2, 3, 4, más 6 salidas aquí, 6 salidas diferentes para alimentar diferentes componentes. A manera de ejemplo, la salida T1 podría ser para alimentar el map sensor, la salida T2 para alimentar el cuerpo de aceleración, la salida T3 para alimentar el APP. Por lo tanto, lo que les mencioné anteriormente no quiere decir que con solamente que mida una salida
ya quiere decir que el transistor está en buenas condiciones. Máxime tratándose de este tipo de componente con tantas terminales. Vean el detalle de un regulador de estos ya con sus componentes externos, en donde podemos ver aquí lo que les mencionaba, la salida SW, en donde ya aquí se puede apreciar la bobina que estábamos viendo ahora y el transistor, y en este caso un diodo tipo, estos diodos le llaman tipo Schottky, que al final de cuentas es un diodo, pero tiene la capacidad de abrir y cerrar el circuito, dejar pasar a altas velocidades. Se le llama tipo Schottky y pareciera un diodo Zener, pero vean que aquí este diodo es el Zener y este sería el diodo que teníamos en la simulación anterior. Entonces acá tenemos nuestra tapa de salida y acá tenemos nuestra tapa de entrada, en donde, como dato curioso, vean que el voltaje de batería también pasa por una bobina, solo que esta bobina no tiene la función que estábamos viendo ahora. Esta bobina se le llama bobina de efecto choque, que lo que hace es como ordenar la corriente, ordenar los electrones para que lleguen más ordenados en la línea de entrada. Entonces, en este tipo de computadora nosotros nos vamos a encontrar dos bobinas, una bobina de entrada y una bobina de salida. Repito la diferencia. Acá en la terminal número 2 yo voy a tener una tensión positiva directa de batería. Aquí voy a tener una tensión de salida, pero ya regulada por el efecto que estábamos viendo anteriormente. Y resulta que aquí viene otro aspecto. Después de esta salida, vean lo que dice aquí, salida output, salida reductora o salida buck. De esta salida, vean el detalle, de esta salida vuelve a ingresar al regulador a través de la patilla que dice FB, que FB es feedback como retroalimentación, sale y vuelve a ingresar al regulador. Y resulta que con esta entrada, que ya es una entrada regulada, ahora, si me ingreso aquí en este sector, vean que esta terminal 2, la que dice FBL, voy a hacerle un poquitico más grande. Ahí. Esta salida regulada, que es la salida ya de 5,6 voltios, aquí no salen 5 voltios exactos, salen un voltaje mayor de 5 voltios. Estos 5 voltios ya regulados entran nuevamente al regulador y son la base para que estos reguladores, vean el detalle, cada una de estas líneas, vean, entra a un regulador, a otro regulador y a otro regulador. Entonces, con esta tensión regulada de 5,6 voltios, es que los reguladores internos empiezan a funcionar. Vamos a ver, la primera etapa es una fuente conmutada. La segunda etapa es una fuente, pero fuentes ya lineales, muy parecido a lo que estábamos viendo en el transistor regulador. Entonces, este regulador, si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista, la primer función es convertir voltaje de batería en 5 voltios, 5,6 voltios, para poner a trabajar los reguladores lineales que se encuentran internamente en el circuito integrado. De aquí, de estas líneas QLD O1, QLD O0 y así sucesivamente. Ahora sí, esto ya son salidas para, en este caso, lo que serían las memorias y el microcontrolador. Este regulador necesita, para poner a funcionar estas salidas, necesita una entrada de la fuente conmutada. Y también vamos a tener otra serie de transistores haciendo función de regulador para ya salidas a lo que son los sensores. De ahí que por eso el sistema es complejo. Lo importante para nosotros, ¿qué es?
saber que él convierte 14 voltios de batería en 5,6 voltios a través de una fuente conmutada, los ingresa nuevamente al regulador y de ahí los convierte en 5 voltios ya regulados, pero por medios lineales. Vean que aquí el detalle, este regulador dice 2,6 y dice de 3,3 voltios o me puede sacar 2,6 voltios. ¿Por qué 2,6? Recuérdense que algunos sensores de banda ancha, los sensores de banda ancha, trabajan con un voltaje de referencia de alrededor de 2,6. ¿De dónde nace ese voltaje de 2,6? Pues precisamente de este tipo de regulador. Y los procesadores más modernos en algunas unidades de control trabajan con 3,3 voltios. De ahí es donde salen este tipo de elementos para poder tener 3,3 en sus salidas y 5 voltios para los diferentes tipos de sensores. Cuando se está diagnosticando un regulador de estos, entonces lo que se hace es buscar las patillas y ver cuáles son las salidas que corresponden para verificar que estén dando su correcto funcionamiento. A pesar de que podríamos decir que el principio es sencillo, la cantidad de terminales que posee este tipo de regulador es bastante amplia. Quiero buscar nuevamente la posición de patillas. ¿Está? Entonces, si nosotros vemos aquí las patillas 8, 9, 10, 11, 12, 13, Q son salidas. Estas serían las patillas que nosotros tendríamos que medir en el regulador para verificar que estén funcionando o que estén dando sus salidas. Y la patilla de entrada, ya lo dije, la patilla que viene con la alimentación positiva y la patilla FBL, que son estas dos, que son las patillas que van a permitir el ingreso de esa tensión conmutada a través del regulador. ¿Cómo está esto instalado en una unidad de control? Que es lo que les voy a mostrar en este momento. Este es nuestro componente. Vean que ya es un circuito integrado, 36 terminales, pues tiene su técnica para hacer desmontado de la placa. Acá lo que les mostré, que era la configuración de los reguladores. Y acá tenemos una imagen ya de una fuente de estas en una unidad de control. Creo que esto es de una unidad de control de un vehículo Ford. Entonces, veamos aquí los elementos principales para darnos una idea. Estos que se ven negros, estos están aquí. Bobinas. Esta es la bobina de entrada y esta es la bobina BUC o la bobina de conmutación. Y luego aquí vamos a tener capacitores de entrada, que serían estos elementos filtros. Recuerde, estos capacitores son electrolíticos. Esta franja negra representa el lado negativo. Por lo tanto, una medición sencilla que se hace en este tipo de componentes, pues es medir en la entrada, que sería este punto, y en la salida de la bobina. ¿Cuánto tengo que tener en la entrada? Voltaje fuente, 14 voltios. ¿Cuánto en la salida? Voltaje fuente, 14 voltios. Y este voltaje de entrada es el que va a ir a una de estas terminales de nuestro regulador. Este sería el regulador ya instalado en la placa. Bobina de entrada, transistores de entrada. Cuando el transistor hace su funcionamiento, viene a poner a funcionar la bobina de salida o la bobina BUC o la bobina de reducción, que es la que estábamos explicando. Por lo tanto, en una terminal de esta bobina, en esta terminal de esta bobina, aquí voy a tener una tensión que, como sabemos, va a estar
activando y desactivándose por medio de un transistor. Entonces aquí voy a tener un voltaje, un pulso, pero en su salida voy a tener un voltaje fijo. Este voltaje que ya sale aquí es regulado, va a ir a una patilla para el para el regulador. ¿De cuánto? Dije que más o menos de 5,6. Regula en la entrada, saca 5 voltios en la salida, los vuelve a ingresar nuevamente al regulador y el regulador saca ya un voltaje regulado a través de una de estas patillas, varias patillas, perdón, hacia ahora sí, al procesador y hacia las memorias. Entonces, a manera de ejemplo, una patilla de estas, vean que aquí hay una memoria, una patilla de estas viene para acá, y estos pequeños transistores, perdón, condensadores que están acá chiquiticos, condensadores cerámicos, los condensadores cerámicos no tienen polaridad, se desoldan y se instalan independientemente de la posición. Estos capacitores son los que ya van a ir conectados en paralelo hacia los diferentes sensores. Entonces, vean que tenemos 6 capacitores, 6 salidas diferentes. ¿De dónde vienen esas salidas? Sí, efectivamente, cuando el transistor o los transistores lineales que están acá hacen su función, sacan diferentes salidas hacia estos condensadores. Y de ahí, ahora sí, ¿hacia dónde? Hacia los diferentes sensores del vehículo. Repito el proceso. Una bobina de entrada, capacitores filtros, una bobina de conmutación o bobina buck, que así lo vimos, hace su etapa de regulación mediante una fuente conmutada que está interna, saca ese voltaje, lo ingresa nuevamente al regulador y el regulador ahora sí lo convierte en un voltaje aplicable hacia las memorias o los micros y aplicable hacia lo que son los sensores. Entonces, mediciones básicas que se pueden hacer en este elemento. Medir primeramente la entrada aquí de batería, medir la salida de batería a través de estos capacitores, luego medir la etapa de regulación a través de esta bobina y estos capacitores que vemos aquí nosotros son lo que llaman estos amarillos capacitores de tantalio. Estos capacitores, los voy a hacer esta imagen aquí. Estos capacitores serían estos que tenemos en esta posición de 4.7 o 47 microfaradios. Son estos capacitores, esos amarillos que les mostré, y los chiquiticos serían estos que tenemos en esta fila, los que no tienen polaridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores pequeños y 3 capacitores de tantalio que también son electrolíticos y tienen su propia polaridad. Y los grandes, los capacitores grandes, vean que son esta serie de capacitores que tenemos aquí en nuestra entrada y el otro capacitor grande que tenemos aquí en la salida. Entonces, volviendo a la imagen, serían estos que representan aquí, estos de entrada y estos de salida. Si yo midiera en la salida de estos capacitores en estos puntos, aquí voy a tener una salida probablemente de 5 voltios y otra salida de 6. ¿Qué me quiere decir esta medición? Que la tapa de conmutación está haciendo su función, que la tapa de regulación está haciendo su funcionamiento. ¿Cuál es la manera ideal para medir estas salidas? Indudablemente conectar el osciloscopio en cada una de las terminales, tanto entradas como salidas. ¿Para qué? Para poder ver la forma del filtrado, la limpieza de la tensión, podríamos decir. Y de aquí ya vamos a ir alimentado, como dije anteriormente, alimentar las memorias y alimentar los microprocesadores. Y los chiquititos son capacitores, filtros también, para lo que son la alimentación a los diferentes sensores.
Así a grandes rasgos es lo que nosotros podemos medir en este tipo de regulador. Vean que al inicio dije dónde está el regulador, donde se ubican los componentes más grandes, los capacitores más grandes, que aquí los tenemos. Entonces, este sector vendría a ser nuestro sector fuente. Y cuando veamos, no imaginamos una bobina como la conocemos normalmente. Si destapamos aquí esto, pues nos vamos a encontrar ahí una serie de hilo arrollado X cantidad de vueltas, y esas serían nuestras bobinas inductoras. ¿Qué se les mide a las bobinas? Pues igual se les mide su resistencia, y si tenemos un medidor de henrios, pues también se le mide su capacidad de oposición, porque eso es lo que miden los henrios, la oposición al paso de la corriente. Vamos a tener un regulador de tensión que es el conocido 7805, que es un regulador, véanlo ahí en la imagen, parece un transistor. Sí, claro, lleva transistores y otra serie de elementos ahí adentro. Y este elemento, para los que trabajamos en automotriz, se nos hace muy útil. ¿Por qué razón? Porque con una serie de pocos elementos como capacitores que tenemos aquí, en la entrada, capacitores en la entrada, capacitores en la salida, podemos tener nosotros una pequeña fuente de regulación. O sea, podemos hacernos una fuente donde entran 12 voltios o voltaje de batería y salen 5 voltios. ¿Para qué me sirven esos 5 voltios? Bueno, resulta que los sensores que conocemos nosotros, la gran mayoría trabajan con 5 voltios. Entonces, nosotros podemos hacer con esta pequeña fuente diferentes pruebitas a los diferentes sensores. A manera de ejemplo, si yo dije que por aquí me salen 5 voltios de este condensador y no me llegan, pues entonces yo podría agarrar estos 5 voltios de la pequeña fuente y meterlos al sensor. Si en este momento el sensor empieza a funcionar, pues yo sé que definitivamente nuestro problema está en el regulador dentro de la unidad de control. O si quisiera probar a manera de práctica un sensor de presión barométrica, un sensor MAP, pues también ya tengo una pequeña fuente de 5 voltios para poder funcionar diferentes sensores. Que no falte en mi caja de herramientas un elementito de estos, porque repito, se hace muy práctico cuando tengo que hacer pruebas rápidas en este tipo de componentes. Cuando mencioné esta tapa fuente, yo puedo sustituir bien este transistor por un 7805 y darme cuenta si efectivamente el proceso de regulación se desarrolla en forma ideal. Si así sucede, pues yo le echo la culpa a este transistor, y si no tengo tiempo y es una reparación rápida, pues podría bien dejar instalado ahí el 7805 en vez de mi transistor original, y no va a haber ningún problema. Para eso sirve mucho el 7805. Lo encapsulan en una cajita ahí bien bonito y tienen una fuente de poder de 5 voltios que, repito, muchos de los sensores trabajan con 5 voltios. Pero si usted quiere ir más allá, se puede hacer un regulador de tensión variable con un elemento como este que tenemos en la imagen, que es un regulador de tensión también de 3 terminales. Obsérvese, el encapsulado ya es con disipador de calor. Cuando se diseña tiene que montarse un disipador de calor, y este elemento tiene una característica que lo hace muy funcional. Es el elemento que puede trabajar desde, creo que si no me falla la memoria, desde 1 voltio hasta 35 voltios. O sea, usted puede regular desde 1 voltio. O sea, me voy a hacer una fuente de poder de regulación variable. O sea, la tensión de salida la puedo manipular a través de este potenciómetro que está aquí. Variando este potenciómetro, yo varío la tensión de salida. Entonces, ya ahora no solamente me voy a limitar a 5 voltios, no. Puedo poner a trabajar algunas unidades que regulan a 8 voltios. Puedo regular a 2,6, puedo regular a 14 voltios, puedo regular a 5. De hecho, es una fuente que se utiliza mucho en los procesos de pruebas de reguladores de alternadores,
con esta serie de elementos, un transformador por aquí, un cuadro de diodos, condensadores filtros, condensadores de salida como el C3 y este poco de resistencias, me hago una pequeña fuente de poder, pero con una gran ventaja, es una fuente de poder de voltaje variable. En el mercado una fuente de poder bien hecha, ya de fábrica, rondará $100, $200 y ahí para arriba. Bueno, esta fuente, el elemento más caro, por lo menos aquí en nuestro país, es este componente que anda alrededor de como de 5.000, 7.000 colones, que relativamente no es caro. Y el resto de elementos pues son bastante cómodos. Armamos esta fuente de regulación, la encapsulamos bien bonita y tenemos una fuente de poder, no solamente para probar componentes electrónicos. No tengo que ir estando a la batería y tener una batería, sino que puedo ir y hacérmela en el banco y tener una pequeña fuente de poder para hacer diferentes pruebas. Que a lo que quiero llegar con esto, eso es otro tipo de regulador que se le llama de 3 terminales, 1, 2 y la carcasa que sería la número 3. Este es de alta potencia porque puede regular 5 amperios y este también es de 3 terminales, pero solo puede regular alrededor de 1 amperio. Entonces, 2 herramientitas que con el poco conocimiento, no hay que ser electrónico para hacer un circuito de estos. De hecho, recuérdese que los que trabajamos en automotriz, muchos no somos electrónicos, hemos ido aprendiendo y aplicando lo que conocemos en las diferentes capacitaciones o la literatura que llevamos por nuestros propios medios. 2 herramientas que se pueden hacer de forma económica y utilizarlas como complemento a las diferentes pruebas que se hacen en el vehículo. Para terminar, no quiere decir que estos sistemas que hemos estudiado, tanto el lineal como el de conmutado, son los 2 tipos de reguladores, no. Hay como 7, 8 tipos de fuentes de poder. Yo nada más quise mostrar aquí 2, una sencilla y otra más compleja, pero no es que solamente existen esos 2 elementos, no, hay varios tipos de unidades de control y varios tipos de fuentes. Regreso a la imagen donde inicié y acá podemos ver otra vez nuestra pantalla y con el estudio que hicimos ahora, entonces claro, aquí yo puedo ya determinar que por aquí hay un transistor, un condensador y que por aquí que tengo bobinas. Entonces es probable que esta fuente de poder pues sea una fuente conmutada porque estoy viendo que tiene bobinas por aquí. Vean donde tenemos condensador de salida, es muy probable entonces que esta bobina sea la de salida con su condensador de salida y que esta bobina sea la bobina de entrada con su capacitor de entrada. Entonces, ya conociendo un poquito, usted se ubica y usted dice, bueno, entonces este sector es mi etapa de poder y el resto de elementos dependerán de esas salidas que me haga este regulador. ¿Dónde estará el regulador de aquí? Pues muy probablemente nuestro regulador de salida es probable que sea este que tenemos en este sector. Entonces, un poquito lo que queríamos estudiar hoy. Espero que les haya llamado la atención. Esto es de todos los días.